malinchistas. ¿Te atreves al cine de José Ramón y a mí Yo malinchistas? estoy feliz porque yo sí soy mexicano. Yo también. No, ustedes son bueno. malinchistas. Yo sé que eres un mexicano de los buenos, aunque se enojen los cangrejos y los hijos de la Malinche. La Malinche es probablemente la mujer más castigada injustamente por la historia de México. Y a ver, me gustaría comenzar por decir que ni siquiera estoy de acuerdo propiamente con el nombre Malinche o la utilización del mismo por la connotación peyorativa que le damos hoy en día. Sin embargo, se utiliza porque es muy popular ese nombre. El verdadero nombre de la Malinche es Malinali, o cuando menos su nombre original. Malinali nació justo en los límites de lo que hoy conocemos como Veracruz. Para ese momento estaba entre los límites de Veracruz y el Imperio Mexica en general. Y hay que decir que Malinali nació en el seno de una familia acomodada. Su papá era el cacique y tenía cierto poder. Pero la verdad es que los problemas para Malinali comenzaron justo después de la muerte de su padre. Cuando su padre murió, su madre decidió juntarse de nuevo con otro hombre y tuvieron un hijo varón. El problema fue que la madre de Malinali quiso que su hijo varón fuera prácticamente el heredero de todo lo que pertenecía a esa comunidad. Entonces la madre de Malinali se encargó de hacer pasar por muerta a Malinali y entonces la vendió hacia mercaderes que iban de paso por Veracruz. Iban de camino hacia Tabasco y ellos eran los mayas. A partir de ese momento comenzó una verdadera tortura para Malinali. Malinali fue abusada de todas las formas en las cuales se puede abusar de una mujer y eso transcurrió durante mucho tiempo de esa forma hasta que llegaron los españoles. Los españoles primero, al derrotar a los mayas en la batalla de Centla, después decidieron entonces los mayas decir, bueno, pues ¿cómo te podemos pagar? ¿Cómo te podemos recompensar o por lo menos caerte bien? Vamos a darte a 20 indias. Hay que decir que el nombre indias debe de ser entre comillas porque fue un término muy mal empleado. Realmente deberían de ser indígenas, pero estamos hablando del contexto de aquellos momentos. Malinali entonces forma pasar parte de otras 19 indias y las otras 19 realmente estaban un tanto aterradas, estaban llorando y estaban proclamando que por favor los dejaran obviamente su idioma, pero no se entendía del todo. Y mientras ellas hacían todo eso, Malinali actuaba diferente. Malinali tocaba cosas, hablaba, era muy curiosa y entonces el capitán Portocarrero se dio cuenta de que había algo diferente en ella. Para ese momento y como un pequeño paréntesis, Hernán Cortés estaba teniendo un gran problema y era que no se podía comunicar con los aztecas. Ellos hablaban otro idioma que era el náhuatl y si bien tenía un traductor, Jerónimo de Aguilar, él hablaba maya y hablaba español, pero de ninguna manera podía hablar náhuatl. Para ese momento es cuando Malinali entonces iba a ser sumamente necesario. A Hernán Cortés se le ocurre mandar de vacaciones a Portocarrero, lo envía como su embajador ante el rey Carlos V y dice pues yo me quedo con Malinali. Cabe destacar que según los escritos de Díaz Bernal, Malinali era una mujer sumamente hermosa, por lo menos para los parámetros racistas evidentemente de lo que eran las indígenas en ese momento consideraban a Malinali hermosa. Hernán Cortés se queda con ella y entonces empieza un sistema de traducción de tres interesantísimo, donde Hernán Cortés hablaba español, Jerónimo de Aguilar entendía el español pero lo cambiaba al maya, Malinali entendía el maya pero lo cambiaba al náhuatl y así funcionaba un círculo virtuoso. Fue tan importante Marina para Hernán Cortés que decidió cambiarle el nombre, lo que ellos llamarían cristianizarla. Le cambiaron el nombre de Malinali a Marina y a partir de ese momento se llamó de esa manera. Y la verdad es que a mí me gusta mencionarla como Marina porque seguramente fue el nombre que más le gustó a ella. Fue el nombre que le dio poder, fue el nombre que la hizo sentir querida y cómoda con una persona por primera vez desde hace muchísimo tiempo. Al final de cuentas, Marina se terminó convirtiendo en la traductora, consejera, amiga, amante, estratega de Hernán Cortés. Tan fue así que de ahí viene el tercer nombre, o lo que conocemos como el apodo Malinche. La verdad es que no se sabe hasta el día de hoy si Malinche significa capitán de marina o si significa el que anda con Marina. Lo que sí es cierto es que a los dos en algún momento determinado les decían Malinche. Incluso hay escritos donde se sabe que Hernán Cortés, a algunas personas se dirigían a él como señor Malinche. Y esto transcurrió así durante muchísimo tiempo hasta que al final se le terminó quedando ese apodo solamente a quien conocemos como Marina. Marina terminó sus días, se sabe por lo menos hasta ahora, en 1529, aunque hay unas fuentes que dicen otros años diferentes. Terminó muriendo por enfermedades y al final de cuentas terminó regresando incluso con su familia a hacerse cargo de ellos de una manera económica, monetaria, que ninguna otra persona lo hubiera hecho después de lo que le hicieron a Marina. Sin embargo, ella lo hizo. El apodo Malinche hoy se transfiere como algo completamente negativo. Quieren decir que es una traidora a la patria, pero ¿cuál patria? Definitivamente no había ninguna patria y si lo hubiera, ¿quiénes conformaban esa patria? Aquellas personas que se encargaron de dejarle todo tipo de traumas. La realidad es que juzgar a Marina
con los ojos de hoy hacia el pasado, termina convirtiéndose en un juicio, y un juicio sin contexto es un pretexto. Al final de cuentas, alguien debe de preguntarse, ¿hacia quién nos debemos? ¿Hacia nuestras raíces o hacia aquellas personas que realmente se preocupan por nosotros?